nuestro segmento de laberinto vocacional. Así es como damos inicio a este momento. Damos inicio. Y bueno, el día de hoy tenemos de invitado a un ingeniero en electromecánica con una especialidad en biomedicina. Wow. Así que lo presentamos aquí al ingeniero Omar Garrido, que está con nosotros. Sí. ¡Qué Todas las- nivel! Hola Marciño, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mucho gusto estar aquí. Qué lindo tenerte aquí, gracias por tu tiempo. Y bueno, queremos saber un poquito más sobre qué es esta carrera, ¿no? Que justamente hablábamos con Bianquita que queríamos un área de ingeniería y qué mejor ingeniería que electromecánica. Y sabemos que has hecho un máster en biomedicina y queremos que nos expliques un poquito más cómo fue que entraste a esta carrera, cómo fue que dijiste, esta es la carrera para mí. Al principio se puede decir que fue un meme con mis amigos. Empezamos a ver carreras e ingenierías. No estábamos muy seguros, solo sabíamos que nos gustaban mucho las matemáticas. Entonces empezamos a ver esta carrera, esta ingeniería nos gusta. Estábamos entre petrolera, electromecánica o química. Y tengo amigos que escogieron química porque tienen harta matemática. Y sobre todo, lo que a mí me gustó y siempre me ha gustado es la electricidad de la electrónica, que es lo que puedes hacer, construir máquinas, robots. Y vi que esa carrera en particular me llegaba a ese destino, a poder hacer cualquier tipo de desarrollo y tener conocimiento para poder armar lo que quería. Entonces con mis amigos éramos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Nos pusimos a ver las materias. Ya tengo un amigo que su papá es un docente de esa carrera, entonces fuimos a hablar con él y nos explicó las materias, especialmente cómo era la división, porque aquí la carrera electromecánica se divide en tres, que es mecánica, electrónica y eléctrica. Entonces, en el tercer año, después del tercer año, los últimos 2 años, tú tienes que escoger materias especializadas. Por ejemplo, en electrónica ya tomas física cuántica y dispositivos eléctricos, armado de circuitos. Se vuelve un poco más específica en electrónica. En cambio, los otros llevan ya máquinas mecánicas, transformadores de alto voltaje, cosas así. Más eléctrico. Más eléctrico. Por ejemplo, no sé si han visto alguna vez una central hidroeléctrica, ¿no? Esas represas enormes. Sí, Ajá. esa, sí. Eso es una combinación de las tres. Tienes la mecánica, que es la represa, donde hacen cálculo del flujo del agua, hidroestático, todo, que viene ya la parte de ingeniería civil en la construcción. Por el movimiento del agua lo hace un ingeniero mecánico, especialmente la turbina, porque la turbina tiene que girar a una cierta velocidad, porque si gira muy rápido se rompe, si gira muy lento no produce electricidad. Wow. Y de los eléctricos, la distribución, y los electrónicos, que todo esté controlado. O sea, ahí sí las tres entran en ese tipo de Es un plantas. gran ejemplo Sí. que puedes tener Wow. cómo funcionan las tres. Y de ahí, bueno, también vimos que tienes una especialización en biomedicina, ¿no? ¿Y cómo fue el hecho que te diste cuenta que querías ir por esa rama, ¿no? Que es complementaria. Siempre me interesó la medicina, porque mi abuelo fue médico, mi padre fue médico, mi madre es médico. Durante el colegio, durante la universidad, siempre iba a la clínica, iba y volvía en los puentes a visitar a mi madre, a tomar un té con ella. Y siempre estuve en ese ambiente hospitalario, en ese ambiente clínico. Y me acuerdo que desde niño yo siempre quise ser médico al principio, pero después me di cuenta que me gustaba mucho más la ingeniería. Me gustaba más armar, ver cosas, que diagnosticar y ver pacientes o memorizarme. No es muy bueno lo que hace medicina, pero no era lo que necesariamente me gustaba. Y de ahí, cuando vi que podía combinar las dos, ver medicina desde la parte de ingeniería, yo dije, ya no, voy a hacer esto. Escogí y decidí entrar para ver una perspectiva diferente al área de salud.
¿Y cómo encontraste esa opción de biomedicina? Porque te voy a ser súper sincera, cuando estaba viendo tu currículum, estaba viendo, bueno, un poco de toda tu trayectoria, decía, wow, creo que nunca había escuchado de eso antes, a la hora de carreras, porque siempre hablan de, bueno, y yo más que todo he escuchado mucho de las empresariales, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo te diste cuenta o dónde buscaste? Cuando ya estaba allí en Suiza haciendo mi pasantía, a mitad de la pasantía, a los 6 meses, ya tenía decidido que iba a hacer una maestría. Entonces me puse a investigar, ya que estoy en Europa, voy a buscar maestrías en Europa, porque es más fácil todo el proceso, ya estaba ahí, ya estaba acostumbrado. Entonces me puse a investigar universidad por universidad qué ramas de la ingeniería había. Me tomó unas 3 semanas ver qué especialidades había y cuáles había, y siempre estuve entre automatización y procesos, que era ya más que todo tener cosas automatizadas, ¿no? De robots que mueven los brazos, levantan cosas, o que arman autos, cosas así. O procesos que ya directamente tienes todo, metes químicos por un lado y salen remedios por otro. Y siempre me interesó todo eso, y de ahí vi que una de mis universidades favoritas, que es la de Holanda, Delft, había ingeniería biomédica, y yo nunca había escuchado de esto. ¿Viste? Entré. Si tú que estabas en el rubro, Omar, no habías escuchado, nosotros no sabíamos de qué planeta era cuando nos enteramos Pero de eso. buenísimo. Es que aquí en Bolivia no es algo común en sí. Hay una universidad nomás que enseña aquí, que es la Univalle. Y como en ese tiempo no había Univalle en Santa Cruz, tampoco yo había escuchado. Claro. Entonces me encantó mucho el hecho de que pude llamar a alguien, y de ahí resulta que uno de mis amigos más cercanos estaba estudiando eso y nunca me enteré. Qué casualidad. ¿Qué clase de amigos? Ah, Mentira. Entonces la llamo, le digo, no, estás haciendo tu maestría en ingeniería biomédica, y me dijo, sí, no, eso. Me empezó a explicar y me encantó. Entonces yo dije, voy a postularme donde hay, y justo en la universidad en la que estaba trabajando también abrió una maestría de ingeniería biomédica. Buenísimo. Entonces yo dije, no, esta es mi oportunidad. Dios puso las cosas que Sí. se pongan así. Wow. Entonces voy a estudiar. Y se armó todo para que pudiera estudiar. Qué bonito, buenísimo. sí. Ajá, qué increíble. Sí, como te decíamos, es una carrera nueva para nosotros, y excelente ahorita que lo dices, que en la Univalle, que ya está aquí en Santa Cruz, Sí. la puedes Hay tomar. esa opción. Hay esa opción. Hay esa opción. Y justamente, bueno, volviendo otra vez al tema de la mecánica, de ingeniería electromecánica, me decís de que es una carrera exacta, ¿no? Para poder hacer. ¿Qué perfil tú creerías que se adecua más a esta carrera? Primero, más que tienes que tener buena memoria, como las carreras más exigentes como medicina. Pero no solo es el hecho de que tú tengas la habilidad para memorizar diferentes tipos de sistemas, porque tú puedes aprenderte la matemática, pero mucho te va a ayudar a identificar qué caso es cada situación que te puedas enfrentar, para saber cómo puedes afrontarlo. Entonces diría más que todo el hecho que tengas un pensamiento crítico, desarrollar mucho pensamiento crítico. Porque eso es algo que vas a encontrar mucho, que ves a veces proyectos o cosas que dices, ¿por qué lo hicieron así? Es porque piensan, mucha gente que los diseña y dice, no, sí es bueno, no, así va a estar bien, pero no piensan en la persona que no hizo el diseño, o nunca estuvo involucrado en el diseño. Claro, o que en no la elaboración. conoce, del otro lado. Ajá, y solo tiene que operarlo. Por ejemplo, un auto. Cuando tú tienes un auto ahí, a ver, ahora los que usan automática, que los hagas meter mecánica de un día al otro, al mismo rato. No funciona. Tienes que pasar por una curva, ¿no? Entonces, sí, incluso en el diseño, cuando tú estás pensando en cosas, tienes que pensar en cómo la gente lo usa. Otra cosa interesante es, además de la habilidad matemática, que es muy importante, aunque parezca raro,
es muy importante la comunicación en ingeniería. Mucha gente piensa que porque va a ser ingeniero no necesita desarrollar sus habilidades de comunicación, o sea, trabajar en equipo, elaborar buenos documentos, hablar. Y eso por nada más. No sé si conocen la historia de hace mucho tiempo. No es una historia verídica, pero no me acuerdo qué modelo de cohete era, de la NASA. ¿Ya? Tenían que hacer una misión para ir a la Luna, una de las últimas misiones para ir a la Luna. Y Estados Unidos no ve que usa el sistema métrico, que son millas, libras, todo eso. Y tenían otro equipo en Europa que calculó todo en metros y kilogramos. Y nunca se comunicaron al pasarse los datos de que ellos hicieron en ese sistema y el otro en el otro. Y cuando mandaron el cohete, se metieron la pata porque nunca llegó a la Luna, se fue a otro lado. ¿De verdad? Sí. Wow. La comunicación es muy importante, ¿no? Saber en qué tipo de medida estamos trabajando, ¿no? Decirte, mira, esto es así, estoy diseñando esto, puedes ver si estoy haciéndolo bien. O cosar que vas a utilizar. Y son pequeños detalles que mandan tu cohete a otro lado, digamos, ¿no? Wow, increíble. Sí. Una habilidad aparte de esas, yo diría que es la habilidad. Bueno, más que habilidad es la disciplina en la que tú tienes que tener persistencia, porque no lo vas a entender a la primera. Vas a ver unos sistemas, especialmente si es mecánica. Eléctrica, lo bueno es que la parte eléctrica generalmente ya está todo normado, porque si no tendríamos desastres en las ciudades. Ven todos los postes, claro. No sé si pasaron por la Avenida Internacional, la que está detrás de la Congre, que tiene esos postes enormes. ¿La G77? Ajá, que tiene unos postes enormes con unos cables que van así, enormes. Sí. Todo eso está ya normado, calculado para la fuerza del viento que hay en Santa Cruz, cosas así. Porque si no sería un desastre, porque si esos cables están muy cerca, hacen cortocircuito, aunque no se toquen. Wow. Es muy precisa, ¿no? Sí. Entonces, no frustrarte porque el hecho de que al principio no lo vas a entender, especialmente mecánica y electrónica, vas a ver, a veces te van a mandar un plano de un sistema mecánico, un plano de un sistema electrónico y tú te vas a quedar. Son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes. Pero tienen un mismo principio que es un circuito o un sistema que todo como te muestra cómo está todo conectado. Pero a veces tú lo ves y especialmente al principio tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué clase me trajeron? ¿Qué dibujo? ¿Qué clase de jeroglífico eso. es eso? Porque lo que pasa muchas veces es que tenemos la cultura de que ya vemos algún tipo de información, ya esto es así, listo. Y entendemos. Ajá, pero no sabes que este circuito tiene, a veces una línea chiquita que va de un lado al otro, ese de atención al detalle también, o cómo funciona ese mismo simbolito. Entonces tienes que ir aprendiendo poco a poco. Obviamente tienes que leer. Yo me he pasado estando en la Gabriel, que a veces necesitas estudiar extra, porque a veces tienes que estar preparado para cualquier situación que un docente te dice, bueno, ¿y qué me dices de esto? Que hay exámenes que eran totalmente como los memes de 2 más 2, lo que hacen en clase, que la tarea es una ecuación y después una cosa enorme. Ajá, sí. Nos hacían eso. Tenía un profesor que nos daba un pequeño circuito. Nos daba un circuito que me tardaba 2 a 3 horas en elaborarlo y en el examen era una bestialidad y era como que, bueno, vamos a hacer parte por parte y lograba hacerlo. ¿Dónde está el Arduino? Pero tenía compañeros que prácticamente golpeaban su cabeza contra la silla porque no entendían y porque se desesperaban. Claro, me imagino, porque claro, al momento en el que vos ves, es matemática, creo que también tiene física, si no me equivoco, y además aprendes a hacer sistemas, programaciones, entonces es mucho lo que uno tiene que ver en esa carrera. Y es muy interesante lo que digo de persistencia, porque hay veces en que a veces no te va a ir bien en una materia, pero no significa que eres malo.
sino que tienes que tener otro enfoque. Claro. Yo me acuerdo la primera vez que no aprobé una materia me sentí horrible, pero me di cuenta de que no aprobé la materia no porque no sabía, sino porque metí la pata. Justo en el examen que me valía mucha nota, 50%, ya estaba con mala medida de los ojos. Y que en vez de ver, no hay mucha diferencia si tú ves una X a un punto. Y significa que si ves una X es que el campo entra, si ves un punto es que el campo sale. Y es totalmente otros valores completos. Entonces yo vi que eran un punto en vez de una X porque no daban mis lentes. Claro. Wow, sí. Wow. Eso te iba a decir, creo que es una carrera en donde tienes que ser muy detallista. Yo me acuerdo que, bueno, en mínima magnitud, una vez en un campamento me acuerdo que nos hiciste trabajar con un proyecto chiquitito, ¿no? Comparación de todo lo que tú manejas. Y me acordaba que en el colegio pues me hacían hacer semáforos, o sea, cosas chiquititas, ¿no? Pero yo me acuerdo que ese detalle, porque a veces, o sea, como que cuando no colocabas en el lugar correcto, el conector correcto, no funcionaba y a veces tenías que volver a sacar todo y volver a colocar. Entonces, como dice Omar, algo que podríamos resaltar sería la paciencia y el detalle, ¿no? Que uno, el cuidado, porque mira cómo una X de un punto puede llegar a variar todos los cálculos. Entonces, para que lo tomes en cuenta, si es que tal vez estabas pensando en esta materia, tienes que ser una persona organizada, comunicativa, una persona paciente, perseverante, ¿no? Porque es una carrera donde tenés que memorizar harto, tenés que ver muchos programas. Y hablando de programas, bueno, me quedé yo con la duda. ¿Nos podrías decir la diferencia entre mecánica y electrónica? Mecánica se refiere en sí la palabra a todo lo que es movimiento. Ya. Todo lo que vas a ver máquinas que se mueven involucra mecánica. Autos, motores, turbos, ¿no? No sé si han visto Rápido y Furioso cuando apretan y ponen oxígeno. ¿El nitro? El nitro y ven cómo a veces hacen una cámara por dentro y las cosas giran. Eso, turbos, cosas, todo lo que va a involucrar movimiento de piezas es mecánica. Y también donde interviene, o sea, nuestra ayuda, un ejemplo. Que no necesariamente, porque hay equipos mecánicos que son automáticos diseñados en que tú solo aprietas una cosa y el movimiento el movimiento hace que todo vaya como una máquina perfecta. Pero el detalle es ese en que tú lo puedes ver como mecánica en todo lo que es el movimiento. Como el acelerador, digamos. Aceleradores, puedes ver máquinas de agropecuaria, esas enormes. Sí. Tiene su parte automotriz, que está el auto, pero igual ves cómo cosechan todo lo que cómo cosechan. Como por ejemplo las que sacan maní se entierran en el punto preciso. Sí. o cómo entierran las cosas en la profundidad perfecta. Eso es por mecánica. Porque tienen que tomar en cuenta la velocidad en la que baja, cómo va a penetrar la tierra y con cuánto se levanta para recoger o cuánto deja. Entonces hay toda una parte que creo que sería una de las partes más difíciles, una maestría de mecánica, que sería sistemas dinámicos, que es la pesadilla de todo ingeniero mecánico. ¿Y en cuanto a electrónica? De electrónica te podría decir que es casi todo lo que es el control o la inteligencia de los equipos. Cuando creas circuitos. Cuando creas circuitos. Generalmente tú creas circuitos cuando tú quieres controlar, tú quieres medir, tú quieres hacer que, por ejemplo, quiero que mi refrigerador funcione hasta cierta temperatura. Llega a 2 grados y se para. Entonces se para el refrigerador, sube 4 grados y otra vez comienza. O por ejemplo, ahí los aviones utilizan altísima electrónica, los sensores de altura, los giroscopios que te permiten ver si estás balanceado o no. Porque a veces cuando estás en el cielo, obviamente que vas a sentir la gravedad, pero por la velocidad a veces ha pasado que por los sensores turbulencia que no están en buen estado,
Pero hay veces en que estuvieron volando así. Ujú. Y no sé, la gente Sí. no se da cuenta porque también estás yendo tan rápido que no sientes esto. No El sé si han cambio, visto. como en las películas. Cuando ustedes han entrado a esos juegos en los que giran, ¿no? Ujú. Ah, sí. Y ustedes están en el mismo lugar, ustedes no se caen. Sí. Pero es porque están yendo rápido. Ah. Y como la cabina del avión es bien cerrada, no vas a sentir. Y por eso la parte electrónica es crucial. Ahora en la actualidad todo es electrónica. Todo lo que usamos tiene electrónicos, los celulares, las computadoras, todo. La lavadora, todo. La lavadora, hasta las secadoras, todo. Y ahora casi todo. Lo que te venden como smart, sí o sí viene con algo electrónico. Chips, procesadores, sensores. Wow. Y tú lo que aprendes en electrónica es primero a cómo funciona, porque hay, cuando tú entras a la parte electrónica te introducen a lo que te llaman semiconductores, que son piezas que conducen o no conducen electricidad dependiendo a ciertas condiciones. Claro, serían los conectores. O sea, si la corriente, por ejemplo, el más básico que es el diodo, te permite tener corriente de un lado, pero no del otro. Ya. Entonces eso ya te abre una infinidad de posibilidades. Wow, De como cómo. una batería, como una pila, el negativo positivo, más o menos. Así. Solo que te dejaría, la cosa es que tú puedes Sí. volcarlas, generalmente en las Ah, cosas. ya. Pero esto no te permite volcar, entonces te permite hacer hartísimas cosas que uno no piensa que es en la vida real. Por ejemplo, nosotros tenemos la electricidad, que es una onda, ¿no ven? Entonces, estos te permiten que se vuelva corriente directa, Ujú. y ya con eso tú ya puedes alimentar cosas más básicas, o tú puedes controlar corrientes, proteger equipos, solo con una cosita. Y de ahí tienes lo que son lo más básico, que es la base de todos los circuitos Ujú. en la actualidad, que se llaman los transistores, que es lo que te permite decir sí o no. Tú le mandas un sí o un no, prácticamente le mandas corriente o no le Para mandas corriente, conectar. para que ellos manden Sí. manden Una electricidad. Wow. Qué increíble. Entonces, verdaderamente es Sí. algo que se llega a complementar, ¿no? O sea, Sí. cuando ahorita hablabas de ambos términos. Y bueno, Omarciño, también Omar, te queríamos preguntar, ¿cómo te ha ido ejerciendo tu profesión aquí en Bolivia? Porque ahí también hemos visto tu experiencia laboral, cómo es, cómo has estado aplicando en el lugar en donde has estado o estás actualmente. Actualmente, más que todo, me voy en la parte de mi especialidad, que es ingeniería biomédica, que en esa parte aquí en Bolivia aún hay mucho por desarrollar. Bueno, todas las normas y todo se hizo para países de primer mundo, y aquí en Bolivia hay cosas que no puedes adaptar, no puedes agarrar y hacer un copy-paste de todo lo que haces en Europa o en Estados Unidos o en Japón. ¿Es por la falta de recursos tecnológicos? Más o por que qué? falta de recursos, también es la calidad de electricidad, Wow. de la diferencia del ambiente. Tú no puedes decir, por ejemplo, que vas a usar el mismo equipo que vas a usar, por ejemplo, en Francia, que es un país mediterráneo, traerlo aquí a Santa Cruz, y tienes otras condiciones ambientales, tienes otras condiciones de humedad, del calor. O si lo llevas a La Paz, donde es la condición de altura, ya ha pasado que muchos equipos nuevos que eran un hit en otros lados, llegaron a La Paz y no funcionaban porque la diferencia de altura hacía que no, Claro, toda la que presión. el equipo decía que estaba en falla y no funcionaba Wow, más. qué increíble. Sí. Entonces tienes que adaptar todo, ver qué es lo que entra, porque nosotros, todos los equipos médicos se hicieron para primer mundo primero y después se venden aquí. Entonces tú tienes que ver y tener el criterio de que si ese equipo, que es muy bueno allá, también puede ser muy bueno aquí. Entonces tú tienes que ver el método de funcionamiento, si tienes las condiciones para tenerlo bien. Es toda una coordinación en equipo, porque primero hay veces en las que en primer mundo se usan equipos normados, y aquí en Bolivia no hay normas, casi no hay normas sobre eso.
Entonces dices, lo primero que tienes que preguntar es en base a qué norma o a qué normativa está basado, y tienen que decirte la FDA de Estados Unidos, la ISO de Europa, o la normativa europea. Entonces hay harto que ver ahí. Y aquí en Bolivia muchos ingenieros hay muy buenos ingenieros aquí que están peleando por eso, pero como decía Bianca, la falta de recursos también influye una Tiene parte, una participación ahí. porque a veces un pequeño instrumento que te permite tener ese equipo calibrado, te lo venden o a precios de $20,000, $30,000 mínimo, el más barato. Y a veces la gente dice, mira, con tal de que me haga el trabajo, entonces tú tienes que idearte qué hacer. Entonces aquí en Bolivia es entretenido, es muy entretenida esta área es de ingeniería, porque es todo un campo que se está abriendo recién, está floreciendo. Entonces tú puedes ver equipos, tú puedes ayudar a desarrollar, a arreglar equipos, tú puedes crear cosas para probar equipos, o tú puedes hacer todo el manejo de equipos. Ahorita, actualmente lo que yo hago es el manejo y reparación de equipos, que es lo que más habla. Cuando hablas de equipos, ¿de qué tipo de equipos estamos hablando? De equipos médicos, imagínate ventiladores mecánicos que se usaron mucho durante el COVID. Tienes los que son resonadores magnéticos, que son para ver de qué estás hecho adentro. Tomógrafos, que también es hecho para ver qué estás hecho adentro, pero también en ambos puedes hacer reconstrucciones 3D. Y puedes ver tu cráneo, por ejemplo. En mí tuve una consulta médica hace un mes, porque a mi familia le parecía muy raro que roncaba mucho. Entonces me dijeron, tal vez estás con sinusitis, madre médica, ¿no? Y me voy, la doctora me hace una receta, una orden médica de hacer una tomografía, y lo hago donde trabajo, y de paso me hacen una reconstrucción 3D de mi cráneo. Entonces, pucha, se ve súper cool, se ve genial, lo puedo agarrar, puedo ver cómo están mis signos, es así, todo el canal que va hasta aquí atrás, puedo ver mi cráneo, diferentes cortes. Entonces la tecnología ha llegado está avanzando de pasos agigantados en el área de medicina, y nosotros aquí en Bolivia no hay tanta gente que pueda o que sepa cómo administrar esa tecnología que está saliendo, porque está llegando aquí de golpe. Y a algunos doctores se les venden gato por liebre, porque si un vendedor le va a decir, mira, este equipo es lo mejor. Claro, y no conoce, entonces necesita un ingeniero electromecánico. Y a veces, puede ser que el equipo sea lo mejor, pero tal vez no para dónde está la no situación. Es la situación, porque incluso al momento en comprar equipos tienes que ver si te va a dar para pagarlo, porque he visto muchos casos en que un doctor compra un equipo que le sale carísimo y que dice, pucha, esto va a estar genial, me va a ayudar mucho, pero termina teniendo solo 2-3 pacientes por mes. Entonces no logras tener, entonces también tienes que ver esto, si voy a tener pacientes para esto. Para ese entonces equipo. Es un área increíblemente grande, que aún en Bolivia veo que falta desarrollar. He trabajado con ingenieros de mi misma área que son muy buenos, pero son contados. Y estamos hablando de un país grande como Bolivia. Y los pocos que conozco son algunos de Cochabamba, otro de La Paz, que son los que son más neutrales, de que no se dejan llevar por equipos, por marcas, sino que agarran y dicen, te ven todo. Y eso es algo aquí en Bolivia que falta. Y antes de ir a lo siguiente, te quería preguntar, ¿qué es lo que más te gusta al momento de ejercer y ver toda tu área, ¿no? Aquí en Bolivia? Lo que a mí más me gusta, especialmente aquí en Bolivia, es ver que por lo menos ahora voy a tener en lo que yo hago, yo voy a tener seguridad de lo que me están haciendo, o lo que están haciendo otra gente, está bien.
Que estamos todos dentro de normas, estamos todos dentro de parámetros de seguridad. Y la gente no solo va a estar segura, sino que va a tener el diagnóstico más correcto posible. Porque imagínate que te diagnostiquen algún tipo de enfermedad terminal, pero solo eso era porque el equipo estaba descalibrado. Wow. Entonces uno piensa que se le va a acabar la vida, se gasta y al último, bueno, mis 6 meses ya pasaron y sigo vivo, ¿qué pasó? Y al último, ay, lo siento, voy a disculpar, es que el equipo estaba mal y resulta que no tiene eso. Wow. Porque por ejemplo hay muchos lugares, muchos que hacen los equipos de imágenes especialmente hacen lo que se llaman artefactos, que son deformaciones a la imagen, que muchos técnicos ya lo saben manejar, pero a veces esas distorsiones pueden ser tan pequeñas que hasta pueden confundirse por cosas malas. Por ejemplo, esta distorsión es una distorsión del equipo, pero yo como médico no sé eso, puedo pensar que es un tumor. Entonces no es tan fácil decir a una persona eso. Y es mucho más difícil decirle que fue una equivocación. Uy, sí. Entonces siempre es especialmente pensando en el paciente. En el paciente. Entonces tú tienes, es lo que a mí me trae paz y me trae calma, de que por lo menos lo que voy haciendo va dejando de que haya gente con la que tenga buenos diagnósticos, buena atención, una buena experiencia, y no tenga por bajo la medicina boliviana, porque de que doctores buenos hay doctores buenos, pero la cosa es darles las herramientas que necesitan. Claro, eso es algo muy importante. Y justamente hablando un poquito más sobre tu especialidad, que es en biomedicina, lo que llevaste en la carrera, ¿cómo se complementó con la especialidad? Mucho. Lo que yo hice fue la parte de electrónica. Y bueno, mucho de los equipos médicos, no decir todos, son controlados por partes electrónicas. Y entonces lo que me ayudó mucho es que yo veo equipos, ya me ha pasado en que tuve que entrar a hacer unas consultorías y decir, no, lo que está mal es esto. ¿Por qué? Porque no se mueve. Y yo, pero ¿por qué no se mueve? Tienes que pensar el por qué. Es un poquito más filosófico de por qué. Entonces vas y dices, ¿tienes el diagrama de circuito? Sí. Y te dicen, entonces, ¿qué es lo que me dices que está mal? Esto. Pero esto resulta ser que no causa ningún tipo de corriente o de electricidad que pueda dañar todo el sistema. Porque hay circuitos que se llaman circuitos de potencia que manejan alto amperaje y alto voltaje y te pueden quemar cosas. Pero hay otros que no, que manejan pequeños niveles de voltaje o pequeños niveles de corriente que si tú lo tocas con la mano no lo vas a ni sentir. Entonces esos no tienen mucho que ver, pero hay mucha gente que dice, no, es que seguro es esto. No tienes que ver. Eso es lo que me ayudó mucho en la electrónica, que todo lo que aprendí de electrónica lo traduzco a la medicina, porque uso la electrónica para ver los equipos, la parte técnica, la parte física de los equipos, cómo funcionan. Porque una cosa es también, muchos de los equipos funcionan en base a un principio físico. Tú puedes saber el principio físico en teoría de cómo funciona, digamos, un tomógrafo te lanza rayos X, los rayos X son recibidos por un detector, y entonces un cálculo para transformar los rayos X en tus órganos, una función que se llama propagación trasera. Pero está bien, ya aprendí toda la física, toda la matemática, pero ahora cuando veo un equipo en la vida real, yo no veo los rayos X, yo no veo detectores, yo veo electrónicos. Entonces ahí entra la parte que es electrónica y veo mediciones, circuitos, qué circuito puede estar funcionando, cuál tengo que reemplazar, cómo manejar los circuitos, porque hay circuitos tan sensibles que si tú no agarraste metal antes para quitarte toda la corriente estática, no sé si han pasado que cuando saludan a alguien Sí. les pasa, les pasa corriente. Eso es letal para algunos circuitos. Tú puedes quemar un circuito, por eso tienes que agarrar, tocas
Y de Tienes que agarrar circuito. metales antes y de ahí recién tocar. O tener manillas especiales, Wow. cosas así. Porque si no quemas y dijo, bueno, se Claro. quemó. Otra pregunta más que tengo, ¿cuál ha sido de las materias que has llevado en tu carrera la que ha significado un desafío para vos? De la carrera de electrónica. Sí, de electrónica. Yo diría que No digas nombres de docentes, por favor, ¿no? la física cuántica. Física, muchas carreras llevan hasta física 3, que es física, electricidad y electromagnetismo. O sea que me es electricidad y campos magnéticos. Pero física cuántica ya es otro nivel de matemáticas y otro nivel de fórmulas en que, pucha, me acuerdo la vez en que me esforcé, estudié como nunca y pensé que me fueron bien en los exámenes porque saqué los resultados. Y cuando voy, no ve que la Gabriel pasas con 51, yo dije, yo por lo menos estoy entrando al final con 55 o 60. Porque dije, me fue perfecto. Y cuando de la nada el docente me dice, tienes 39. Y yo, Wow. ingeniero, ¿cómo es esto posible? Y así me volví de lo blanco, volví más blanco, era así como... Y dije, ingeniero, ¿cómo es esto posible? Me mostró. Y sí, yo fui paso a paso con él y llegué al resultado. Pero habían variables y habían factores que yo no los respeté. Entonces, eso estaba bien en física normal, pero en física cuántica ya no es ese aspecto. Física cuántica es una física, ¿Más exacta? no, más torcida. Es que es una física que no la puedes ni ver. Por ejemplo, tú ves la física mecánica, no, alguien te lanza una pelota y la pelota hace una trayectoria que va así. Tú ves después cómo se mueven los autos o cómo van descendiendo los aviones. Pero tú no ves, por ejemplo, cómo la ecuación de Schrödinger, que era una de las que me preguntaron, no sé si conocen esa del gato, ¿no? El gato de Schrödinger, que si no abres la caja, no sabes si está vivo o muerto, hasta que tú abres la caja. No, No, no. pobre gato. Es un experimento que todos se basan y yo usé es una fórmula que es enorme y para saber si la partícula iba por arriba o por abajo, pero en realidad según eso va por los dos lados, o sea que la partícula va por los dos lados al mismo tiempo. Entonces yo dije, no funciona así y al último resulta que no era así. Y le dije al docente, pero le intenté discutir y no, al final él tenía razón, porque es Ya. física cuántica. O sea, no es exacta, como vos decías, es torcida. Entonces, Wow. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces sí tiene que ser algo que te tiene que gustar, el tema de las matemáticas, el análisis, ¿no? Que llega a tener en todo esto. Y bueno, Omar, también aprovechando ya que estamos igual en los últimos minutos, queríamos preguntarte aquí actualmente con la primera carrera que tuviste, ¿no? En tu especialización, ¿cuáles creerías que son las carreras con las que podrían complementarse con todo, bueno, con el tema laboral, con el tema, bueno, para ejercerlo, ¿no? Yo diría, si vas a ir más que toda la electrónica, dentro de la electrónica es un campo enorme. Lo que más que complementar tienes que especializarte. Y tú tienes que escoger qué especialidad vas a querer. Es como si fuera medicina. Tú cuando vas a medicina vas a traumatología, pediatría. En electrónica tú tienes que ver una área y enfocarte en esa área. ¿Y qué harías para complementar y enfocarte en esa área? Podrías hacer cursos de técnicos de construcción de circuito, de análisis, ver programas, cómo utilizar, porque hay altísimos programas que tienes que aprender a usar. Y eso es algo que tienes que aprender igual a hacer, adaptarte a usar la computadora para ver diferentes programas. Y eso es lo interesante, que tú escoges una y puedes complementarlo de manera externa con cosas técnicas. Porque al último, la electrónica, lo mejor que vas a poder hacer haciendo electrónica es sabiendo
cómo puedes armar un mejor circuito, cómo puedes hacer que algo se mueva o controlar algo de la mejor manera posible. Porque el punto de la electrónica, antes de controlar algo, es si algo lo puedes medir, medilo. Si algo puedes tenerlo controlado, controlalo. Si tú puedes ver cuántas veces Bianca pestañea o cuántas veces Liz mueve la cabeza, tú ya vas a poder controlar. O vas a poder ver, por ejemplo, cuántas veces yo muevo los dedos o tecleo. Y voy a poder controlar, voy a poder ver más cosas que tal vez yo no las veía. Entonces el electrónico, o tal vez tú nunca las percibiste. Por ejemplo, no sé si alguna vez han hecho esas pruebas de reflejos, ¿no? En videos de TikTok o juegos de TikTok. Ah, sí. Y alguna vez llegaron y vieron y dijeron, no, que tengo buenos reflejos, ¿no? Ajá. Pero nunca lo hubieras sabido si nunca lo hubieras hecho. Lo mismo pasa en la electrónica. Si tú no sabes, si tú nunca lo mides, nunca vas a saberlo. Entonces, eso es lo interesante. Hay millones de cosas. Yo diría que complementes con talleres. Buenísimo, ¿no? Termina. Ahora tenía otra pregunta. Y para los jovencitos que quieren un poquito empezar a ver más de esta carrera, ¿qué les recomendarías? Tal vez algún programa básico que puedan estar viendo, tal vez algún contenido que puedan ir leyendo para que vayan abriendo un poquito más su mente a esta carrera. Sí, para jovencitos hay mucho material. Lo que les podría aconsejar lo mejor, ahora que estoy mirándolos a ustedes, hay muchos libros, especialmente hay uno que a mí me ayudó mucho, que suena un poco raro, pero es Electrónica para Tarados, for Dummies, Electronics for Dummies, Electronic Projects for Dummies, que explica muy bien todos los principios y todos los peligros que es usar un circuito. Porque son 5 voltios, no es mucho, pero ya a medida que vas aumentando la dificultad del proyecto tienes que usar más voltios, más fuerza, más potencia. Y lo bueno de aquí, Bolivia, es que los electrónicos aún no están tan caros. Así que sí, puedes conseguir todo de manera relativamente barata. Vas allá a las charcas y puedes comprarte electrónicos. Yo hacía eso con mis amigos. Hemos reventado infinitas cosas. Hemos reventado capacitores, han explotado cosas cuando estamos en la universidad en laboratorio, en un ambiente controlado, con supervisión. Importante, por Sí, por favor. Pero nosotros ya estábamos mayorcitos y ya estábamos haciendo... En la carrera. Estamos haciendo circuitos más complejos. Pero hay electrónica for dummies, hay muchos libros de electrónica para niños, para jóvenes, y todos los materiales se pueden conseguir aquí en Bolivia. Todo eso lo puedes encontrar en las charcas. Es una cuadra de shopping que te puedes de puras tiendas, y puedes comprarte, le llevas la lista y ellos te lo consiguen. Si no lo tienen, van al vecino, van a otro lado, pero te lo consiguen. Es bueno. Entonces, la verdad es que hay mucho material para que... Y en este caso, igual como, tú decías, igual sería bueno que lo pongan en práctica, ¿no? Que vayan viendo, que vayan a comprar. Vayan probando pequeñas cosas, por ejemplo, cómo se mueve un servomotor, que es lo que usan para los brazos que recogen cosas. Hay proyectos ya hechos, que ya fueron elaborados ahí por las mismas personas ahí en las charcas, que lo venden ya hecho. Tú puedes comprarlo, verlo, cómo funciona, y ir desarmándolo para ver cómo funciona por dentro y ir armándolo de nuevo. Está bien en este caso ser dañino. Algo que me gustó mucho a mí cuando era niño, y que creo que fue el principio de lo que decidí estudiar ingeniería, es que de niño me encantaba desarmar todo. Obviamente primero nunca lo volví a armar y era una pesadilla para mis padres, pero siempre desarmaba y veía cómo controlaban los controles de las teles, los desarmaba siempre, los parlantes, los sistemas de audio, todo lo que podía desarmar sin que me descubrieran, lo desarmaba. Y bueno, ¿un consejo que le darías a los jóvenes? Que si decides estudiar ingeniería, no te rindas. Puede ser desesperante, puede ser un poco
fuerte al principio porque tú puedes pensar que las matemáticas es un universo que tú no entiendes, pero lo primero que tienes que hacer es tener un poco de consistencia, en empezar de lo más pequeño e ir aumentando la dificultad, porque a veces uno ve el problema, pero solo ve el problema grande, pero nunca ve el camino que puede ser angosto, pequeño. Y mucha gente se desanima por eso, o piensa que porque las matemáticas las ven muy confusas o hay muchos símbolos, pueden hasta marearte. Pero no es que sea difícil, sino que es largo. Entonces tú solo tienes que tomarte el tiempo de ver qué pasos tengo que hacer o ver cómo resolverlo a tu manera. No dejes que alguien te diga no se hace así de esta manera y punto. En ingeniería es como las matemáticas y la física, hay demasiados métodos para llegar al mismo resultado. Y no digas y tú puedes aprender el método que más te parezca como. Eso me pasó muchas veces con varios docentes que me dijeron, este no es el método que enseñé, yo sí, pero en este libro que entendí mejor, usé este método, entonces lo apliqué en este método. Y por nada más mis ceros se volvían 100. Sí, wow, ¿no? También buscar, ¿no? El tema de investigar, buscar otra forma. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo. De todas formas, agradecerte, Omarcito, por aceptar nuestra invitación. ¿Quisieras despedirte del público y de todas las personas que te También de todas las personas que han estado ahí comentando, voy a nombrarlos nomás. Y bueno, estaba Belén, Yamil, Luis, Pablo Ábalos, Christopher, Tellería, Andrés, Pablo Aguirre, el Pastor Gui, ahí John Paulo, Lugo Bonilla. Y bueno, hubieron hartísimas personas que estuvieron ahí atentas. Bueno, gracias a todos por escuchar. Y espero que les haya ayudado, o si conocen a alguien igual que esté interesado en la carrera de electrónica o biomedicina, pueden darles mi número para que si quieren pueden mostrarles cómo es la carrera, o también puedo mostrarles cómo es el trabajo. Puedo hacer que visiten donde trabajo y todo. Un día de pasante. Un día de paseo. Gracias. Y muchas gracias también a ustedes. Sí, creo que hablé mucho. No, está buenísimo. Gracias, Omar. Gracias, Liz. Gracias, Evaldo. Bueno, y gracias a todos los que nos están viendo. Fue un privilegio conocer, ¿no? Toda tu trayectoria. Sabemos que eres una persona, con mucho conocimiento, que ha vivido mucho, conforme lo que hemos estado escuchando igual. Y bueno, gracias por compartir tu experiencia y sin más que decir, gracias a todos por conectarse el día de hoy en un programa más de la sección del laberinto vocacional. Que Dios los bendiga y con nosotros hasta este momento, pero puedes permanecer conectado en nuestra página web torrefuerte.bo o nuestra aplicación para tu iPhone o Android, Torrefuerte Eclesía, sección TF de la radio. Dale play y permanece conectado a la transmisión, donde vas a encontrar más música, alabanza y además de eso, prédicas y otros programas que se generan para tu bendición. Así que no te despegues de nosotros. Que Dios te bendiga.